nos vamos envolviendo. Involucrar a los niños en la realización de las tareas del hogar para que haya igualdad. Aprendamos a enseñarles sobre la igualdad. Para poner fin a cualquier tipo de dependencia emocional, merece la pena realizar el siguiente ejercicio. Escribir en una hoja en blanco todos los puntos negativos que me produce o les produce a ustedes tener tal grado de implicación con otra persona. Me siento ahogada, me siento cansada, siento que soy una extensión de esa persona. La dependencia no es mala, solo lo es cuando se produce de manera extrema. Es decir, en ausencia, a nivel social, todos dependemos de todos, en tanto que el ser humano es social por naturaleza y nace integrado en el seno de una familia. Todos necesitamos de un otro, pero no al punto de que sea una carencia. También conviene estar receptivo y abierto a las críticas constructivas de las demás personas. De normal, ante una situación de dependencia, la persona se centra únicamente en alguien y descuida el vínculo con los demás. Y ahí cuando empezamos, sobre todo las mujeres, a descuidar a las parejas, porque nos volcamos completamente a los hijos. Por ello, lo habitual es que en algún momento alguien del entorno comienza a reclamar más atención. En este sentido, es mejor evitar la crítica dura y optar por una afirmación más asertiva, del tipo: te echo de menos, me gustaría que estuvieras más tiempo o me tuvieras más en cuenta, porque me gustaría pasar más tiempo contigo. El cariño siempre es la mejor fórmula para llegar al corazón de otra persona. En cambio, el reproche no es una alternativa positiva. El otro se va a sentir amenazado, cuestionado. Ahora, esta dependencia no solo se da hacia los hijos, también se da hacia las parejas y comenzamos a descuidar también a nuestros hijos. ¿Cuál es el origen y cuáles van a ser las consecuencias? Acerca del desarrollo psicológico, nunca se llegará a una independencia total porque los seres humanos somos interdependientes, pues la libido tiende, que es una pulsión de vida, tiende a atrapar objetos con los cuales se identifica y va a ir estableciendo lazos de cooperación para la perpetuación de la especie. Por eso elegimos pareja. Es en ese nuestro instinto gregario, el cual implica la transmisión mutua y empática de las emociones. La dependencia no es un asunto de la psicología clínica al que se pueda llegar a asignar una categoría de manera fácil, porque posee componentes multidimensionales, porque también a su vez el individuo presenta cierto grado y agrado hacia los objetos y los vínculos. No se llega a la independencia total, sino a una relativa, pero equitativa, libertad en nuestro desarrollo social. Y vamos a pasar de la frustración a la excesiva gratificación durante esta etapa, que resulta una hipotética fijación oral. De ahí se comienza a pensar que una persona adulta relativamente incrustada en este problema tendrá cierta dependencia de otro para su crianza, para su guía, protección y apoyo, y va a continuar exhibiendo comportamientos que lo van a reflejar, como conductas relacionadas con la boca, confianza en la excesiva comida, bebida u otro tipo de introyectos, o sea, algo que yo ingiero para resolver problemas de la ansiedad. Tengo pena, como. Tengo ansiedad, como. No tengo sueño, como. Se puede ver que la dependencia se desarrolla en el humano por la alimentación, que es el vínculo originario y una parte instintiva. El primer objeto de amor y odio del lactante es su madre. Es deseado y odiado a la vez con toda la fuerza e intensidad características de las tempranas necesidades del niño. Para ella, el objeto de la dependencia es también un foco de aborrecimiento, cuando las necesidades no son tan satisfechas y el niño comienza a llorar.
Y el medio para abandonar esta dolorosa situación emocional de desamparo es precisamente la gratificación materna, a tal grado que va a establecer un vínculo dependiente. El niño llora, llora, llora y le pasamos leche, lo amamantamos, le pasamos un chupete que va supliendo el seno materno. El apego es cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo al que se considera mejor capacitado para enfrentar el mundo. Saber que la figura de apego es accesible y sensible le da a la persona un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad que lo va a alentar a valorar y a continuar la relación. El afecto está asociado entonces a la dependencia. Esto se traduce en la ineptitud para resolver situaciones conflictivas relativas a la dependencia o la autonomía, porque existe una tensión neurótica entre las inclinaciones. Es interesante tratarlo en el orden complejo que tiene, porque tiene muchas aristas, se puede tomar de distintos enfoques, de distintas posiciones. Hay que darle vuelta porque tiene distintas miradas. Voy a hablarles de la dependencia, de la sobreprotección, de la seducción, manipulación y la codependencia, de la independencia y de la interdependencia como una forma de cómo nos relacionamos entre las personas, con orígenes y consecuencias, como la manera en que se pone en juego los grados de dependencia logrados, como intentos exitosos o no, de los vínculos eficaces en productividad y empatía con los demás. Piaget es un autor que habla de los niños. Él se ha dedicado a trabajar con niños y él plantea que los nexos entre las subjetividades, que son las apreciaciones que yo tengo, cómo miro la vida, qué siento de mí, qué siento con respecto a las otras personas, son impredecibles, no se pueden deducir, es decir, están sujetos a una indeterminación y a la incertidumbre. Por ejemplo, un adolescente con síndrome de dependencia, quien trata de encontrar una identidad, porque la adolescencia está en la búsqueda de quién es, también vive esta ambivalencia. Quiere dejar a la familia, pero tiene también miedo de hacerlo. La tormenta emocional muchas veces se va atenuando con un consumo excesivo de sustancias que quizás lo lleve a ser adictivo. La cultura asigna socialmente un trabajo de dependencia que implica asistir a quien se somete, como niños, ancianos, personas con discapacidad. Al respecto, este trabajo que yo planteo es producto de vínculos desiguales de personas que viven para los dependientes y en desventaja con respecto a los que no lo tienen. Algo mucho más evidente es la desigualdad en la que vive el género femenino. ¿Pero qué es la dependencia entonces? La forma en que el niño acata el ambiente determina la dependencia emocional y que se propone, se da en 3 niveles, en 3 estados o estadios. Una es la absoluta, que no tiene manera de saber el alcance del cuidado maternal en gran medida y no puede obtener control de lo bien o de lo mal que se hace, pero se encuentra en una situación de lograr placer o displacer. Lloro, pero no tiene la certeza de que las madres lleguen. Entonces, si no llega, tengo el displacer, pero si llega y satisface mi necesidad inmediata, es fuente de placer. Tenemos también la relativa. El niño puede darse cuenta de las necesidades del cuidado materno e ir hacia una extensión relativa de sus impulsos. Quizás se reproduzca esto en el tratamiento mediante una transferencia, porque él va a transferir a las pololas a futuro, a la señora, a la madre, a los amigos, a la hermana, esta responsabilidad. Hacia la independencia, el niño desarrolla medios para hacer cosas sin mayor cuidado externo. Lo logra por la acumulación de las memorias del cuidado recibido. Ten cuidado, afírmate bien, mira hacia ambos lados, no cruces la calle de manera imprudente. Cuidado con las tijeras.
La proyección de las necesidades personales y la introyección de estos detalles, o sea, cómo se incorporan en mí, con el desarrollo de cierta confianza, va a ir logrando confianza en el ambiente. En esta fase, en esta fase se ha conseguido un relativo desarrollo intelectual para tal efecto. Entonces la evolución de una relativa independencia está relacionada con la inteligencia, que es lo que vamos a llamar inteligencia emocional. En las familias tradicionales puede existir dependencia de la mujer hacia un hombre. Cuando los hijos se identifican con la madre y el padre representa la exigencia, se vuelven dependientes de la voluntad del otro, subsistiendo un ideal del que ya exige que se va a generar sentimientos de minusvalía cuando sus decretos no sean cumplidos. Entonces, si alguien no obedece al que tiene la autoridad, el autoritario va a empezar a exigir obediencia y no precisamente de buena manera. Y menos si no se satisfacen sus deseos, los cuales en la vida adulta se alojarán en mi super yo, cómo yo me construyo mis propios límites. Aunque no se desee, la familia siempre tendrá una poderosa influencia con los modos de pensar y actuar de los niños, y esto se va a proyectar a futuro cuando ellos sean adultos. La dependencia es parte de una fantasía inconsciente, siempre apareciendo en estados de privación y relativas. Aquel niño anhela el pecho materno y al no tenerlo imagina que lo tiene, es decir, evoca la sensación y la satisfacción que deriva de este pecho cuando lo tiene cerca. La persona dependiente demanda cuidado cuando ni siquiera lo necesita, vive con miedo a perder el objeto. La dependencia emocional está relacionada con trastornos graves de personalidad. Es una dimensión importante en el trastorno fronterizo de la personalidad, pues uno de los rasgos es el intento frenético por conservar relaciones confrontadas con actitudes hostiles y saboteadoras de vínculos. Este tema particularmente decidí abordarlo porque preocupa y asusta lo que sucede, solo voy a hablar de Chile, como han aumentado las estadísticas de violencia intrafamiliar, y ya no solo de hombres hacia mujeres, sino que es de las mujeres a los hombres y a sus hijos. Entonces es un problema de dependencia que se tiene que resolver como sociedad. Tenemos que tomar conciencia de eso. Entonces, nosotros los psiquiatras y los psicólogos nos regimos por un manual que se llama DSM, que hoy día, o sea, este año ya vamos en el número 5. Este manual establece como primer criterio diagnóstico de un trastorno límite de personalidad la existencia de esfuerzos desesperados para evitar el desamparo, que no me dejen, que no me abandonen, sea real o sea imaginario. El segundo es un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas y que es caracterizado por una alternancia en los extremos de yo idealizo a esa persona y luego la devalúo. En ambos se identifica un desarrollo psicodinámico originado en una dependencia que ya pasó a ser patológica. Yo no puedo obligar a alguien que esté conmigo solo porque me voy a poner triste o porque no voy a saber qué hacer. Ese es mi problema, no es de la persona que se quiere alejar. Este mismo manual ubica un trastorno de personalidad dependiente con los siguientes criterios: dificultad para tomar decisiones cotidianas sin un consejo o el reaseguramiento de otros. Si no me valida el resto, no voy a tomar la decisión. Necesidad de otros para asumir la responsabilidad en áreas destacadas de la vida. ¿Por qué? Si yo no soy capaz, voy a devaluar al otro. Todos los logros que tenga el otro es porque tiene suerte, es porque la vida se le ha dado fácil, porque tiene contactos. Y todo lo que yo haga mal, voy a responsabilizar a otros. Yo reaccioné de este modo porque tú hiciste tal o cual cosa.
La dificultad para expresar desacuerdo con otros por temor a perder apoyo y aprobación. Entonces, tenemos unos que enfrentan y otros que van a ser extremadamente sumisos para evitar toda posibilidad de abandono. Hay dificultades para emprender proyectos o hacer algo por falta de confianza en las habilidades que tiene uno mismo, más que de motivación o de energía. Hacer demasiado para obtener cuidado o apoyo de otros hasta el punto de ejecutar cosas no placenteras. Sentimiento de displacer, no hay placer, o impotencia cuando se está solo por miedos exagerados a no poder cuidarse uno mismo. Búsqueda urgente de una relación, de otra relación como fuente de cuidado y apoyo cuando una relación ha terminado. No puedo estar sin compañía, sin una pareja. Preocupación irreal con miedo de ser dejado o cuidarse por sus propios medios. La sobreprotección es un estilo educativo protector que hará difícil a los niños que aprendan autodisciplina y desarrollo de la independencia. El papá que mantiene la dependencia lo hace muchas veces porque para él representa afecto. Llega a existir una filiación masoquista, que quiere decir que se depende para sufrir, generar acotamiento en una persona, y el acatamiento también constituye un acto de agresión psicológica. Se requiere notar que en la práctica se puede tratar parejas con tendencias depravadas de ambos, porque no es normal que yo quiera que el otro dependa de mí. Nadie te va a querer como te quiero yo, en las cuales hay una incapacidad notable de manifestar abiertamente la agresión. La invisibilizo, no le planteo que esto está transgrediendo ciertos límites. Entonces, soterránea, es escondida en el inconsciente y se tiende a producir provocación pasiva o conductas destructoras del vínculo, porque así muestro que no soy lo suficientemente buena. Cuando una madre produce excesiva dependencia en su hijo, paga la desigualdad ante el padre, es decir, vuelca su líbido, esta pulsión de vida, en el niño y sus cuidados, mientras que el progenitor se retira de forma responsable o irresponsable. Esto limita la calidad de vida de ella, quien no puede distribuir eficazmente su energía psíquica en todos los proyectos que puedan hacerla feliz. Así, la sobreprotección genera una cuota de desigualdad de género. Placidez e independencia están ligadas. Quien es dependiente no encuentra momentos felices continuos. En cambio, una vida interdependiente en la que se recibe y da en la misma proporción produce emociones satisfactorias como la gratitud y el orgullo por el bienestar del otro. Si tú estás bien, yo voy a estar bien. Si tú estás contento, yo también voy a estar contento. ¿Cómo afecta entonces la dependencia entre padres e hijos en las relaciones futuras? La sobreprotección muchas veces proviene de una pérdida previa. El miedo a un nuevo quebranto se transmite a los hijos y en ello podría existir siempre el temor a perder el idilio, el romance y tratar de conservarlo de manera irracional. Incluso sobreprotegiendo. Inmovilidad y falta de motivación caracterizan a la persona sobreprotegida. Porque si están en mí todo el día sobre mí, cuidándome y no hagas esto, no decidas esto, me impide ejercer mi propia libertad de equivocarme. Entonces esa persona lo único que va a haber aprendido es que son los otros los que me van a resolver. Entonces me quedo tranquila ahí esperando que sea el otro el que decida por mí. Lo cual esto implica una persistente conducta de dependencia y a la inversa sería la sobreprotección. Y aquí, continuando y ampliando un poco este taller, vamos a hablar de seducción y manipulación, cómo el dependiente tiende a volverse muy seductor para que la persona esté muy pendiente de mí. Aunque ansiemos una unión total, sabemos por experiencia que eso es un mito. Renunciar a tal
y desligarnos de la fantasía simbiótica que representa y significa que una relación amorosa puede sentirse igual estando separado del otro, que es mi objeto de deseo. Lo que amo jamás será completamente mío. La aceptación de esta realidad nos obliga a reconocer nuestro aislamiento, fundamentalmente aún en aquellas situaciones que parezca que es un demonio que está exorcizado. En la de seducción hay un resabio que da un resto de la atracción materna hacia el infante que éste introyecta, que introduce como un modo de relacionarse, fantaseando el dominio del otro para poseerlo y lograr placer. Llenar la falta persistente requiere de la incitación. También desde el momento de nacer, el niño de carita redonda, grandes ojos, echa a andar un proceso de seducción que inspira tiernos sentimientos en los padres. Esta primera huella condiciona y moldea todas nuestras futuras relaciones. Cuando se intensifica la satisfacción madre-hijo de forma mutua, se genera una relación dependiente que influirá en la vida adulta. Para que no exista o no haya manipulación, esta mezcla, el conjunto, el núcleo familiar debe ser lo suficientemente flexible, tanto como para permitir la separación e incluso el rechazo, pues no es posible formar una relación basada en la verdad ni en la empatía. Es al final de cuentas, porque eso sería rasgo narcisista. Las características de una conducta manipuladora son: debe existir un conflicto de origen entre las metas del manipulador y de quien es manipulado, porque recuerden que la víctima necesita de un victimario y el victimario necesita una víctima. Lo mismo sucede con el manipulador. El manipulador tendrá una intención consciente de practicar la conducta. La manipulación ocurre mediante engaño, embuste o fraude. Yo le hago creer a la persona tal cosa, pero es otra. Al ser exitosa, produce una sensación de alivio y orgullo en quien la ejerce. Hacer sentir culpable al otro para que se produzca la conducta deseada es manipulación. La persona manipuladora incluso sabotea los intentos del terapeuta, de los profesionales, para cambiar conductas a más adaptativas, pues el comportamiento egosintónico, que es la forma que cada persona percibe que está o no en sintonía con sus sentimientos, sus comportamientos, sus éxitos o su fracaso, es decir, se encuentra arraigada en la estructura de una personalidad. La codependencia en este tipo de relaciones, frecuentemente resultado de todo un sistema familiar, porque esto se aprende, predomina el control, las ganas de controlar. Existe un péndulo de amor y odio de gran elongación y es difícil tener un justo medio emocional con respecto al otro. Se prefiere frases como te necesito y no me hace falta, te odio pero no me dejes, estamos bien pero te quiero dejar. La ambivalencia o la dualidad también tiene correspondencia con las conductas escindidas de los miembros de la familia. Esta forma bifurcada, o sea que se divide, que se va separando, de comportamiento se expresa en un trastorno de personalidad. En la codependencia existe un gran monto de agresión reprimida, emergiendo de intentos constantes para controlar al dependiente. La necesidad de control es paralela a la manipulación. Por ejemplo, el codependiente se ha identificado con la madre, que como si fuera una extensión narcisista. Los niños cuando nacen creen que las mamás somos parte de ellos. No cree que somos separados, porque cada vez que el niño abre los ojos estamos ahí. Y cuando los cierra, nos ponemos a hacer otras cosas. Nunca lo dejamos solo. Entonces nos manipula y también va a manipular a los distintos miembros de la familia con una actitud ya sea sobreprotectora o exigente. Haber sufrido tal dominio nos llena de ira y que no ha podido
sacarse o externalizar ni ingerir, la cual hace que se busque una pareja con quien lo pueda ejercer actuando su agresión dominadora. Cuando se habla de codependencia, no es culpa de la víctima, pero se establece una forma patológica de relacionarse por cierta estructura de personalidad. No todos van a vivir esta codependencia. El adicto no inocula al codependiente su patología, sino que desde el momento de vincularse ya existe una necesidad compulsiva de cuidarlo. Ay, me lo llevaría a la casa. Conocer la codependencia no es un acto de culpa social a la víctima, sino un llamado a que quien posee estos rasgos se haga consciente y responsable de lo que está haciendo. ¿Voy por la vida como víctima? ¿Voy como la vida como protagonista? La persona codependiente está obsesionada con la vida de otra, como si fuera completamente incapaz, sobre todo debido a su adicción, y tiene memorizada una lista de resentimientos sin intención de perdonar, e incluso cree saber lo que la familia debe o no debe hacer. Para proyectar el mal en su pareja, el codependiente muchas veces no nota la gravedad del problema en el que se mete. Quiere someter un control, un equilibrio que nunca podrá alimentar porque la interacción con su par es impredecible. No le ayuda a colocarse en un rol secundario al foco de tratamiento quien quizás sea un paciente adicto, porque esto es una adicción a ser sumisa, adicción a ser sádico, adicción a ejercer el poder. Los manipuladores poseen un rasgo paranoide, pues sienten su autoestima amenazada por el conflicto provocado porque el otro, contra quien supuestamente compiten, logra la meta. Sin embargo, aquellos con trastornos más acentuados tienden a ser más destructivos y no se conforman con la gratificación narcisista de lograr una conducta, sino que manipulan para dañar al otro. Hablemos de independencia entonces. Un niño muestra autonomía cuando se siente amenazado si puede enfrentar la situación sin necesidad de reaseguramiento o ayuda y se asume que podrá confiar en sí mismo y evitar ser dañado o estar en condiciones de tomar una actitud necesaria o procedente al auxilio apropiado. Quizás también la exhiba como forma de ganar aprobación de los demás o evitar juicios negativos. También puede expresar independencia para experimentar la autoaprobación proveniente de sentirse capaz de hacer cosas difíciles, ya sea nuevas o que no había logrado realizar sin ayuda. Esto implica estar listo para trabajar y desarrollar vínculos en un ambiente laboral. Para que esto sea necesario, tienen que haber pasado una crisis de identidad. Hoy esta alergia me tiene mal. La integración plena del yo consciente y de quién soy, cómo siento, cómo pienso, depende de la aportación que nos hicieron las madres. La independencia emocional empieza por generar una apertura hacia el mundo, como se ha planteado en otros talleres. Es como hacemos del mundo nuestro mundo, mi mundo, o yo soy el mundo, porque solo desarrolla su potencialidad en contacto con esto, lo que es lo mismo que decir que la humanidad como cualidad se adquiere interactuando con otros seres, con otras cosas, lejos de la cobertura que la familia otorga a sus miembros jóvenes, quienes deben hacer el mayor esfuerzo de separarse. Y en la adolescencia eso es lo que van buscando, su individuación, ser distinto a mis papás. Cuando esta separación no es eficaz, se presenta un bloqueo en el desarrollo psíquico. La persona independiente tiene amor por sí misma y se siente dueña de su destino. No posee celos al no ser atendida por sus seres queridos. Es racional, no impulsiva, para percibir las injusticias.
La dependencia está más ligada al principio del placer y la independencia con el de realidad. Sin embargo, alguien independiente ha sido, ya se ha regocijado al percibir sus logros. La independencia también está relacionada con la capacidad de discriminar entre ser y tener, con la elección de lo primero como característica. La educación es un componente importante al que se le confiere de forma creativa para concebir con un logro mayor, llegar a ser mejor y no obtener tantos bienes materiales. La creatividad pasa a ser una persona integrada en todas las áreas vitales en las que se puede distribuir la energía libidinal o la pulsión, y se opone a la dependencia y se asocia a la independencia. Pero que entonces la interdependencia es relativa, dada la vida en sociedad y el hecho en que cualquiera tiende o a depender o a ayudar a un dependiente de forma sana. Además, en el ser humano existe una capacidad innata, instintiva, instalada en mí para generar amistades, sentido de cooperación. Somos seres gregarios y que tiene un altruismo como manifestación intersubjetiva. Una mente abierta ante estímulos del exterior, nuevas vivencias, relaciones, esto implicaría que se puede reconocer la capacidad de ser interdependiente, de ahí a que la independencia sea totalmente un mito. La dependencia afecta el desarrollo psíquico y para lograr un estado de relativa independencia hay que pasar por el dolor anímico de haber caído en la seducción y en la manipulación de mis padres. No obstante desear salir de allí, no puede, y el no poder implicaría que los cambios en la estructura de personalidad se presentan cuando los factores traumáticos son considerados por el sujeto en su propio entendimiento y afectan emocionalmente su noción de sí mismo. En la interdependencia, la empatía juega un papel fundamental, ya que genera inmadurez e incapacidad. Se puede ver de manera negativa, pero se debe recordar constantemente que depender de alguien también dependiente de nosotros puede significar capacidad y madurez. La misma división social del trabajo que implica en interdependencias. Dicho esto, queremos hijos dependientes, codependientes o independientes, porque esto es lo que se da. Las relaciones familiares en crisis, de padres tóxicos e hijos codependientes. Existen personas que están todo el tiempo pendientes de los demás, en lugar de construir una vida propia. Giran en torno de sus hijos, sus padres, sus parejas, sus amigos, sus vecinos. Necesitan ser necesitados para sentirse seguros. Prefieren la compañía de aquellos que tienen serios problemas porque eso les ofrece la oportunidad de intervenir con la intención de salvar o rescatar a alguien. Pero la salvación nunca va a llegar. Entonces, como hemos hablado de codependientes, ahora nos vamos a ir al extremo y a hablar de tóxicos y dependientes. Estas son personas que se vuelven controladoras, hipervigilantes, muy manipuladoras. Aunque no lo parezca, tienen un problema grave. Son codependientes, tan adictos a las relaciones que van a establecer con los demás y que mantienen obsesivamente ocupados sus vidas como un adicto al alcohol, al juego, a las drogas, a las cartas, lo que son socialmente definidos como tales. La génesis del problema de estas personas adictas a personas que hay que buscarlas en la historia familiar. La mayoría de los papás que tienen hijos y que lo que ejercen es la toxicidad, son padres que tienden a ver la rebelión o simplemente las preferencias personales de su hijo como un ataque personal. Aunque son los mejores
tiene las mejores intenciones, dañan a sus hijos de tal modo que producen efectos traumáticos profundos en la vida de sus relaciones. En este tipo de familia, los hijos se acostumbran a callar, a no oponerse o no hablar de los problemas, no confiar en nadie, ni siquiera en ellos mismos. La propia identidad se va desfigurando y se va devaluando sobre la base de esta vivencia, que es desagradable. Solo se llega a ser alguien si los demás necesitan de uno y si se hace algo bueno por el otro. Existen distintos tipos de padres tóxicos, pero es habitual que uno o ambos sean adictos a alguna sustancia, conducta compulsiva, por ejemplo los juegos, videojuegos, incluso puede ser el trabajo, y se vivan situaciones de violencia física o verbal en el seno de la familia. Un padre de mala conducta, en algunos casos estos padres son inadecuados emocionalmente y solo sirven para sus hijos para que estos a su vez asuman roles que en verdad les correspondería a ellos. Padres de mala conducta, comentaba el autor. Por ejemplo, ¿qué casos? Madres de hijas adolescentes que en lugar de acompañar el crecimiento de las niñas comienzan a competir, usar la misma ropa, intentar entrar en el mismo grupo de amigos. Si la hija trae sus amigas, la madre es el centro de la fiesta. Y lo mismo para los varones con respecto al padre. Padres que se visten y actúan como muchachos y se ponen en un pie de igualdad con sus propios hijos. Son estos padres que se enorgullecen diciendo que sus hijos son sus amigos, cuando en verdad el padre no puede ser amigo de sus hijos, pues el padre es ley. Donde esto no ocurre, la relación se vuelve disfuncional. Cuando una familia de este tipo cuenta con un padre que es adicto a la dependencia y una madre que pasa todo el día corriendo detrás de ese hombre para salvarlo de los problemas, todo el grupo familiar se enferma. Los primeros en advertir que la dificultad no tenía solamente al adicto, sino también a quienes estaban a su alrededor, fueron las primeras personas que identificaron este fenómeno fueron de Alcohólicos Anónimos. Advirtieron que siempre había alguien que vigilaba la vida del adulto, que vivía dominado por eso. Haz esto y no haz esto otro. Su enfermedad era la del control y de la obsesión por el rescate. Así los familiares de alcohólicos acuñaron la palabra codependiente para nombrar este tipo de vínculo. El problema es tan complicado que en la gran mayoría de los casos, cuando un adicto se recupera, sobreviene una crisis en el ámbito familiar, pues su cuidador ya no tiene de qué preocuparse. Allí aflora con todo dramatismo su patología. Es que en ese intento de rescatar al marido, al hijo, al hermano, al padre, a la madre o pareja de sus adicciones, comienzan a establecer un tipo de relación en la que no pueden hacer otra cosa que vivir pendiente de esa persona. ¿Por qué la codependencia es más fuerte entre las mujeres? Porque la posición de la mujer está mucho más legitimizada socialmente en función de rescatar a los otros. Muchas mujeres al hablar de su marido afirman que no solo lo cuidan en la casa, lo cuida en distintos ambientes y que si ella no lo hace, nadie lo va a hacer. Socialmente, si se deja de hacerlo, se vuelve una mala mujer. Sin embargo, ni se ayuda ni ayuda al otro. Creo o forma un dependiente, otro hijo más. En realidad, justificando sus actitudes y apañando, solo se convierte en una facilitadora de la conducta autodestructiva de esa persona. En ese rol de rescatadora no le permite hacerse cargo de los efectos de su propia conducta. El codependiente siempre
rescatador, perseguidor y víctima. Es que sus intentos de control y salvación están condenados al fracaso. Muchas películas han plasmado este tipo de relaciones. En Adiós a Las Vegas, por ejemplo, se presentaba la relación entre un alcohólico perdido y una prostituta. Ambos viven al borde, en el límite, pero ella de todas maneras quería salvarlo, aunque él había decidido morir. En esta dinámica entre adultos, lo único que vamos a fomentar es que nuestros hijos, nuestros niños, sean niñeros. En las familias tóxicas está tácito, está explícitamente prohibido hablar de una conducta compulsiva de alguno o de ambos padres. El hijo de un alcohólico ilustra claramente que es perseguido porque no hacía los deberes o no tenía un buen rendimiento académico en la escuela. Es una forma de desviar el foco del problema, pues el problema no es él ni está ahí. Cuando en una casa el padre tiene alguna adicción o algún componente tiene una adicción, la madre corre todo el día detrás de él en un vano intento de salvarlo. Los hijos suelen ocuparse de funciones para las que aún no están preparados y así emergen hijos que cubren o compensan la falta de algún padre, por lo que son autoexigentes y con un gran rendimiento. Hay vínculos tóxicos entre padres e hijos, también allí donde todo indica aparentemente que hay enormes dosis de amor. Es el clásico de la madre ultra pasiva que le expresa a su hijo que ella para siempre, para sentirse bien, solo necesita que ellos estén bien. Vive por y para sus hijos, pero ese no es amor, porque la idea implícita es que si le da todo, ella podrá demandarle, exigirle todo cuando ella esté vieja. Porque la idea implícita es que si le das todo, ella podrá demandar todo. Hay un mensaje de culpabilización tácita. Ella espera que sean sus hijos quienes la complementen. Los hijos nunca podrán hacerlo, pero siempre se sentirán culpables de no haber podido hacer lo que esta madre solicita. La consecuencia más visible de los niños de padres tóxicos es que fueron preparados para ser niñeros y niñeras de las demás personas. No se podría establecer una relación con alguien que esté bien, porque necesitan ser necesitados para sentirse valorados, necesitan sentir que sirven para algo, suelen elegir parejas que de algún modo ocupan el lugar que tenía alguno de los miembros de su propia familia, papá, abuelo. Personas compulsivas, adictas al alcohol, al juego, a las drogas, violentos, inmaduros, maltratadores. Esto no se vive en forma consciente, pero el planteo es: lo que no logré con mi mamá o mi papá, lo voy a conseguir a como de lugar. Conseguir a este hombre, conseguir a esta mujer, conseguir un auto, conseguir cosas materiales o a personas, como si las personas fueran cosas. Esto no se vive de una manera consciente, pero lo que intento plantearle es que lo que no logré con mi mamá o mi papá, lo voy a conseguir con este hombre o con esta mujer. Ser hijo de padres tóxicos implica perfectamente bien conductas de codependencia en la vida adulta. Solo sirvo si me necesitan. Entonces trato de ser indispensable. Bueno, pero la idea es mejorar. Esta condición es mucho más frecuente de la que se quiere o de la que se espera, y muy a menudo llegan a la consulta personas que vienen deprimidas, con debilitamiento de la voluntad, fobia o que sufren crisis de pánico, que está tan de moda en el último tiempo, en especial que experimentan la sensación de estar anestesiado. Estoy anestesiado, latigudo.
No es difícil entender porque siempre eso es como saben que no pueden desprenderse de una relación que sostienen. Aunque eso lo haga muy mal, se acostumbrará a amortizar sus sentimientos, a adormecerlos, a no hacerme cargo, no hablar de ellos. Para soportar el nivel de abuso, se habitúan al dolor, se callan como cuando eran chicos y cualquier pequeño problema podía hacer estallar una discusión que terminaba a gritos y a golpes. El codependiente debe dejar hacer a los otros, es decir, liberarse del intento de controlar a los demás. Así se libera del intento tácito de rescatar al otro para ponerlo en el camino recto o de la rectitud. Pero por otra parte, el codependiente debe aprender a responder en lugar de reaccionar, recuperando así su autonomía frente a los mandatos del pasado. Esto puede resultar una empresa titánica para aquellas personas que nunca pudieron decir no puedo o no quiero, como manera de afirmar su autonomía y de expresar su capacidad de decir en libertad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a mujeres que dicen, ay, es que no le puedo decir que no, no sé decir que no? Pasan a ser mujeres extremadamente sumisas. Ya, chicas, ¿alguna pregunta a los que están aún acá? Fue un tema un poco largo, pero era necesario de abordar porque las adolescentes, las jóvenes, establecen relaciones de pololeo, de pareja, donde se les va exigiendo el obedecer. Y eso no puede ser. Nadie obedece a nadie. Tenemos libertad, podemos ponernos de acuerdo, pero nadie se puede imponer a nosotros. No hay preguntas. Les agradezco la participación. Hoy día había más gente, más personas, más papás. Así que muchas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.